El 7 de febrero de 1985, un hombre salió caminando del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Tenía que llegar al estacionamiento, 2 cuadras más adelante, donde su esposa lo esperaba para almorzar. Nunca llegó. Lo que le ocurrió a Enrique Kiki Camarena en las siguientes 48 horas cambiaría para siempre la relación entre México y Estados Unidos, derrumbaría el cartel más poderoso del continente y convertiría a un agente de 37 años nacido en un pueblo fronterizo en símbolo eterno de la guerra contra el narco. Esta es su historia. Mexicali, Baja California, 26 de julio de 1947. Enrique Camarena Salazar nace en una familia numerosa, 4 hermanos, 7 hermanas. Sus padres, Daniel Camarena y Dora Salazar Soto, crían a sus hijos en la frontera entre 2 mundos. Cuando Enrique tiene apenas 9 años, la familia cruza al otro lado y se establece en Estados Unidos, obteniendo la ciudadanía americana. Enrique crece en Calexico, California, una ciudad que literalmente lleva en su nombre la fusión de 2 países. En la preparatoria, sus compañeros lo conocen como Kiki, apodo que nació de su propia incapacidad infantil de pronunciar su nombre. Enrique se convirtió en Kiki y así se quedó para siempre. En 1966, con 19 años y el país enredado en Vietnam, Kiki se une al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No es un gesto casual. Su hermano mayor, Eduardo, apodado Lalo, había muerto combatiendo en ese mismo país el año anterior. Kiki va a Vietnam. Sirve 2 años, asciende a cabo, trabaja como escribiente legal y recibe la Medalla de Servicio Nacional de Defensa. Regresa a casa, busca una vida normal, se convierte en bombero en Calexico, luego policía, luego subcomisario del condado de Imperial en el centro. Para 1974, tiene 27 años y siente que puede hacer más. En junio de ese año, ingresa a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Su primera misión es su propia ciudad natal, Calexico. Luego lo trasladan a la oficina del distrito de Fresno, en el norte de California, donde trabaja codo a codo con policías locales persiguiendo la heroína mexicana que llega a las calles. En aquellos años, la guerra antidrogas todavía era relativamente segura. Los tratos se cerraban con poco más que una pistola al cinto. El peligro mayor era toparse con alguien desconfiado que llegara al encuentro con un AK-47. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. A principios de 1980, un colega agente de la DEA en México le hace a Kiki una propuesta: transferirse a Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, una ciudad hermosa con mansiones privadas, colonias exclusivas y dueños que preferían que nadie hiciera demasiadas preguntas. Entre esos dueños, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. 3 nombres que en ese momento pocos conocían fuera de México. 3 nombres que en los años siguientes se convertirían en sinónimo de terror. En junio de 1980, Kiki Camarena llega a Guadalajara con órdenes de unirse a la pequeña oficina residente de la DEA en el consulado norteamericano, un equipo de apenas 5 agentes. 5 hombres para monitorear a los narcotraficantes más ricos y mejor protegidos de América Latina. Lo que estaban enfrentando era un monstruo recién nacido. A finales de los años 70, los grandes jefes del narcotráfico mexicano habían sido expulsados de sus estados de origen por la Operación Cóndor, una campaña de erradicación que destruyó miles de cultivos en el norte del país. Desplazados, los capos se reagruparon en Guadalajara, y allí, en un ambiente de mansiones y reuniones sociales, forjaron una alianza sin precedentes. Félix Gallardo, el hombre más rico de todos, se convirtió en el padrino informal del grupo. Fonseca Carrillo puso su experiencia y sus contactos. Caro Quintero aportó ambición desmedida y una frialdad que escalofriaba incluso a sus socios. Juntos, más una docena de operadores regionales crearon lo que después se conocería como el Cártel de Guadalajara, la primera organización de narcotráfico verdaderamente nacional en México, con rutas que cubrían el país de frontera a frontera y conexiones directas con los cárteles colombianos de cocaína. En ese mundo, con esa alianza frente a él, Kiki Camarena comenzó a trabajar. No era tarea sencilla. Desde el principio, cada intento de avance chocaba contra un muro invisible. Informantes que aparecían muertos,
operativos filtrados horas antes de ejecutarse, funcionarios mexicanos que miraban hacia otro lado o directamente obstruían cualquier investigación. En una ocasión, Camarena pasó 4 meses acumulando inteligencia para localizar una enorme plantación de marihuana. Cuando el ejército finalmente descendió sobre el lugar en septiembre de 1982 con 7 helicópteros, confiscando 4.000 toneladas de marihuana sin semilla de alta calidad, encontraron el complejo abandonado. Alguien había avisado esa misma mañana. Los gerentes de la operación escaparon con producto refinado incluido. Una y otra vez, lo mismo. Paciencia, inteligencia acumulada, filtración, fuga. Kiki decidió ir más lejos. Comenzó a ignorar protocolos y restricciones de la DEA, construyendo su propia red de fuentes. Se vinculó personalmente con el capitán Alfredo Zavala Avelar, un piloto retirado de la Fuerza Aérea Mexicana que hacía vuelos charter para narcos y vuelos oficiales para el gobierno. Juntos sobrevolaron el norte de México tomando fotografías aéreas de plantaciones gigantescas. Era trabajo peligroso, era trabajo prohibido por los reglamentos, y era exactamente el tipo de trabajo que comenzaba a dar resultados. En noviembre de 1983, durante unas vacaciones de Acción de Gracias que aprovechó para cruzar el norte de México en auto, Camarena se enteró de que Caro Quintero estaba construyendo una operación masiva de cultivo alrededor de Fresnillo, Zacatecas. Decidió investigarla él mismo, encubierto, en violación directa de la política de la DEA. Usó el seudónimo Xavier Quintero y fue presentado el 9 de diciembre de 1983 a Manuel Chávez, administrador de las operaciones fresillenses del narco. Lo que descubrió fue monumental. Caro Quintero había convencido a 2 docenas de socios del Cártel de Guadalajara, grandes y pequeños, para juntar sus recursos y financiar colectivamente miles de acres de plantaciones de marihuana sin semilla repartidos por los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua. Una agroindustria criminal de escala industrial. El 28 de mayo de 1984, aquella operación en Fresnillo fue destruida en un operativo militar. Resultado, 20 toneladas de marihuana refinada y 117 trabajadores de bajo nivel capturados. Un golpe serio. Caro Quintero ardió de furia y puso a sus informantes policiales a averiguar quién era el agente de la DEA responsable. Pero lo peor estaba por venir. El 9 de noviembre de 1984, el Ejército y la Policía Federal cayeron sobre otra operación colosal de Caro Quintero. La plantación del Búfalo, en el sur de Chihuahua, cerca de los poblados de Jiménez y Camargo. Dispersaron a miles de jornaleros y destruyeron aproximadamente 8.500 toneladas de marihuana de alta calidad, valor estimado en el mercado callejero, $2.500 millones. En un solo operativo, en un solo día, el Cártel de Guadalajara perdió lo equivalente al presupuesto de educación de un país mediano. Caro Quintero juró venganza. Camarena no había sido el responsable directo del golpe del Búfalo. Esa operación fue delatada por un cocinero que huyó de la plantación y llegó a la oficina de la DEA en Hermosillo. Pero eso ya no importaba. Para finales de enero de 1985, los informantes del cartel habían entregado a Caro Quintero un nombre, y junto con ese nombre, una fotografía. En una reunión en casa de Ernesto Fonseca, los líderes del cartel se pasaron de mano en mano la foto de Kiki Camarena posando con un restaurantero local. Fonseca, Félix Gallardo, Manuel El Cochiloco, Salcido Uceta, todos la vieron. Caro Quintero tomó la foto, reconoció el rostro, y según testigos, gruñó: «Este hijo de la chingada va a morir». El jueves 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena salió del consulado norteamericano en la calle Progreso número 175, en el centro de Guadalajara. Caminó 2 cuadras cortas hacia el pequeño estacionamiento junto al restaurante Camelot, en la esquina de Progreso y Libertad, donde estaba estacionada su camioneta Ford azul 1985. Su esposa Mika lo esperaba para almorzar. Antes de llegar al vehículo, una camioneta beige Volkswagen Atlantic y un Mercury Grand Marquis negro con sirena le cortaron el paso. 5 hombres identificados como agentes de la Policía Estatal de Jalisco se bajaron y le dijeron: «El comandante quiere verlo». Camarena respondió que primero tenía que avisar a su oficina. Los hombres lo empujaron a punta de pistola al interior del auto, le arrojaron una chamarra sobre la cabeza y comenzaron a golpearlo con tubos mientras el vehículo aceleraba.
Casi al mismo tiempo, a pocas millas de distancia, el piloto Alfredo Zavala llegaba al aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara con un grupo de empresarios de Durango. Cuando se disponía a marcharse, un sedán Ford LTD Café los interceptó en la carretera de Chapala. Dos hombres armados con rifles AR-15 obligaron a Zavala a subir al auto, arrojaron las llaves del vehículo de los empresarios a un campo cercano y se fueron. 2 capturas, coordinadas, simultáneas. Kiki y Zavala fueron llevados a una propiedad de Caro Quintero en la colonia Jardines del Bosque. Una residencia de 2 pisos, amplia y aislada, con piscina, patio cubierto, pajarera y cancha de tenis rodeada por muros, en el número 881 de la calle Lope de Vega. El narco los recibió con alegría, ordenó llevarlos a una pequeña casa de huéspedes en la parte trasera del predio para interrogarlos. El objetivo original parece haber sido simple: averiguar cuánto sabían los estadounidenses sobre las operaciones del cartel y sus alianzas con funcionarios del gobierno. Nadie, al parecer, había pensado demasiado en qué pasaría después. Esa tarde, Ernesto Fonseca llegó a visitar la propiedad, borracho. Cuando le dijeron que tenían a un agente de la DEA detenido, dijo que se sentía mal por los tequilas y que necesitaba dormir, que interrogaría a Camarena cuando despertara. Pero al despertar tampoco se sentía bien, así que se fue a su casa. Caro Quintero quedó solo, drogado con cocaína y libre de dar rienda suelta a toda su furia. Lo que ocurrió durante el resto de ese jueves y la madrugada del viernes no es fácil de describir. Un oficial no identificado, que los investigadores sospechan era el excomandante federal Sergio Espino Verdín, sometió a Camarena a una andanada interminable de preguntas mientras grababa sus respuestas. Entre los gritos de dolor, entre los insultos, entre los golpes con puños, palos y tubos, las quemaduras con bobinas eléctricas, las punzadas de picahielo. Varias veces durante ese horror, Camarena perdió el conocimiento. Cada vez, un médico llamado Humberto Machain lo reanimaba para que el tormento pudiera continuar. Zavala, el piloto, sucumbió esa misma tarde. Su cuerpo fue arrojado sin ceremonia en un cuarto de lavado adyacente. A la mañana siguiente, Fonseca regresó. Encontró a Camarena apenas consciente, al borde de la muerte. Horrorizado por las consecuencias inevitables de lo que Caro Quintero había hecho, Fonseca lo reprendió con furia y levantó la mano como para golpearlo. Los sicarios de Caro apuntaron sus armas. Los de Fonseca respondieron igual. El hombre mayor se dio la vuelta y se marchó dando zancadas furiosas. Mientras tanto, en la ciudad, la esposa de Camarena había llamado a la oficina de la DEA para informar que su marido nunca había aparecido a almorzar y tampoco había llegado a casa esa noche. Sus colegas comenzaron a pencar Guadalajara. Cuando pidieron ayuda a la Policía Estatal de Jalisco, el director Carlos Aceves Fernández los recibió con indiferencia y obstáculos. El gobernador del estado tampoco llamó al consulado norteamericano para ofrecer ayuda. En la madrugada del 9 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena fue ejecutado cuando una barra de hierro fue estrellada contra su cráneo. Los 2 cuerpos, aún atados y amordazados, vestidos solo con ropa interior, fueron desmembrados, metidos en bolsas de plástico, cargados en un vehículo y conducidos hasta el enorme bosque del Parque Primavera en las afueras de Guadalajara, donde fueron enterrados en una fosa sin nombre. Esa misma mañana, mientras enterraban los cuerpos, Caro Quintero se dirigió al aeropuerto. Un contingente de la Policía Judicial Federal, acompañado de observadores de la DEA, llegó también al aeropuerto y encontró a 2 docenas de hombres armados con AK-47 custodiando un jet privado Dassault Falcon 200 listo para despegar. El comandante Armando Pavón Reyes se acercó al pasajero, un hombre alto con bigote y rizado pelo, vestido con traje de charro negro y cargado de oro. El hombre mostró una placa de la Dirección Federal de Seguridad y se identificó como Pedro Sánchez Parra. Pavón le estrechó la mano. Varios de sus policías se acercaron también a saludar al misterioso pasajero. Era Rafael Caro Quintero. El jet comenzó a rodar hacia la pista. Caro Quintero apareció en la puerta del avión, blandiendo un AK-47 y una botella de champán, agitando la mano en señal de despedida, mientras los agentes norteamericanos lo miraban atónitos. Despegó rumbo a su enorme rancho El Castillo, en las afueras de Caborca, Sonora. La reacción estadounidense fue rápida, total y devastadora. El presidente Ronald Reagan,
Indignado por la brutalidad del asesinato y exasperado por la falta de arrestos 2 semanas después de la desaparición, ordenó al comisionado de aduanas de Estados Unidos iniciar un cierre casi total en los 15 puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Cada vehículo que cruzara hacia Estados Unidos sería inspeccionado meticulosamente. Los tiempos de espera se dispararon a 7 horas o más. El comercio transfronterizo se asfixió. El turismo se detuvo. México acusó a Washington de subvertir procedimientos fronterizos establecidos durante décadas. Washington respondió que era necesario para dejar claro que no se permitiría entorpecer ninguna investigación. El cártel de Guadalajara colapsó bajo ese escrutinio implacable. Sus líderes ya no podían evitar arrestos ni condenas. Las facciones comenzaron a separarse. Incluso informantes militares y policiales que hasta ayer los protegían se volvieron en su contra. Caro Quintero fue capturado en Costa Rica el 4 de abril de 1985. La información que dio a sus interrogadores ayudó a localizar a Fonseca apenas 2 días después. Atrincherado con 23 guardaespaldas armados en la casa de un funcionario policial en Puerto Vallarta, rendido solo después de que 150 soldados y policías federales rodearon el lugar. Decenas de otros traficantes fueron barridos en la redada masiva. La Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia más corrupto del Estado mexicano, fue disuelta el 29 de noviembre de 1985. Y la persecución de los fugitivos del cártel de Guadalajara continuó hasta que su padrino, Félix Gallardo, fue finalmente detenido en abril de 1989. En cuanto a los restos de Kiki Camarena, un testigo casual los encontró junto a un camino rural, aún envueltos en bolsas de plástico, parcialmente descompuestos. El 7 de marzo de 1985 llegó un equipo forense del FBI a Guadalajara para identificarlos. El 8 de marzo, los restos de la gente fueron transportados a la estación aeronaval de North Island, en San Diego. Fue enterrado con honores militares. Lo sobrevivieron su esposa Mica y sus 3 hijos, Enrique, Daniel y Eric. Durante sus 11 años en la DEA, había recibido 2 premios al desempeño superior sostenido y un premio al logro especial. A título póstumo recibió el Premio al Honor del Administrador, la más alta condecoración que otorga la DEA. Caro Quintero, condenado a una pena que hubiera debido ser de 199 años, fue liberado en 2013 por un fallo judicial que declaró vicios procesales en su juicio original. El fallo fue apelado y revertido, pero para entonces ya había desaparecido. El mandato para su rearresto se emitió el 16 de enero de 2015. No pudo ejecutarse. Pero Kiki Camarena no es solo historia. Cada año, en escuelas de todo Estados Unidos, niños visten camisas rojas durante la Semana de la Conciencia Antidrogas, el llamado Red Ribbon Week, un movimiento que nació directamente de su muerte. Su apodo, su cara, su historia, permanecen. No como la historia de una víctima, sino como la de un hombre que eligió hacer el trabajo más difícil, en el lugar más peligroso, sabiendo perfectamente lo que se arriesgaba. Un niño de Mexicali que cruzó una frontera, sirvió a 2 países y pagó el precio más alto por negarse a mirar hacia otro lado.